¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Entre las fortalezas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo está en que ofrece carreras que solamente ella las imparte en República Dominicana. Son carreras y manejo, o sea, imágenes. Eso no hay otra universidad que tenga esa carrera, eso es en el área de la medicina. Pero en el área de las ciencias teníamos a los físicos, tenemos a los químicos, tenemos a los biólogos, tenemos a las personas que estudian geografía, a los matemáticos, a los que estudian también informática. Quizá esta carrera es ofrecida por su pertinencia ahora en el marco de la tecnología en muchas universidades, pero ofrece una que realmente es una de las más recientes, de más reciente creación en la UAS, y es la carrera de microbiología. Pero, ¿qué hace un microbiólogo o una microbióloga? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su pertinencia en el desarrollo nacional y en la expansión de las ciencias en República Dominicana? Voy a hablar con una persona que es parte del equipo investigativo, pero como ayudante de investigación de esa UAS, un estudiante dedicado en cuerpo y alma a su academia, porque además de que es estudiante, está cursando la carrera, pues pertenece al equipo de investigación de su escuela y además es dirigente universitario de uno de los grupos de mayor impacto y de mayor historia de lucha en la UAS. Me refiero al FIFLA. Él es Starling Villar. Y él va a comenzar hablándome de su carrera, porque eso es lo que él es, un estudiante interesado en su carrera. Y además, una persona inquieta social que quiere dar a su país y a su universidad más a través de un grupo estudiantil. Starling, vamos a ver, ¿qué es la microbiología? Bueno, antes que todo, para mí es un placer estar aquí en este espacio y pienso que de vital ayuda y de vital importancia para el desarrollo tanto de los estudiantes como de la carrera de microbiología en sí. Eh, Cuando yo hablo de microbiología, siempre me viene, diríamos que a la mente, un pensamiento que expresa un microbiólogo estadounidense llamado Carl Wolsen, en la cual él expresa y dice que la microbiología es la nueva biología del siglo XXI. Y él dice lo siguiente: el siglo XXI necesita una biología que se encargue de cómo surgió la vida y cuáles eran los organismos que posiblemente estaban en ese contexto. En ese sentido, se puede definir la microbiología como la ciencia que estudia, diríamos que el comportamiento, la evolución, la genética, la interacción de los microorganismos, dígase bacterias, arqueas, protozoos, los llamados parásitos, e incluso hasta los virus. Y esto hace mucha relevancia puesto que actualmente, en el contexto que estamos percibiendo en relación a los afectados que ha dejado la pandemia, el COVID-19 provocado por el virus SARS-CoV-2, se hace evidente que principalmente en República Dominicana se incentive la investigación y se incentive al desarrollo de la microbiología en este país. ¿Por qué? Porque uno de los estudios que ha hecho la Asociación Dominicana de Microbiólogos es que en República Dominicana lo único encargado de estudiar los virus somos los microbiólogos. Yo creo que tú preguntarte, ¿cuándo surge la microbiología como carrera? O sea, ¿cuándo la universidad entiende que debe ofertar la carrera de microbiología? ¿Más o menos en qué año? Y si el número de personas que estudian esta carrera corresponde a las necesidades que tiene el país de microbiólogos. Bueno, la carrera inicia en el año 2004, ya como carrera per se.
un proyecto que inicia la profesora Giovanni, Giovanni, la cual tiene un gran mérito porque se puede decir que es la propulsora de la carrera y de esa disciplina aquí en el país. Eh, También con relación a la matrícula, o sea, el matriculado estudiantil vigente en la carrera, se puede decir que es muy poco. Porque que en ciencia sucede algo que las personas que se dedican a la ciencia por lo general son minutos. O sea, son pocos. ¿Por qué? Porque la persona que se dedica a ciencia también como que se siente, diríamos que no muy contento con lo que sucede en la sociedad. Y como que él entiende de que estudiar ciencia, ese por lo general es el estereotipo que se predica, se replica. Él entiende que es como de que un alejado social y cree que se debe dedicar solamente a la investigación. Yo diría que eso es uno de los factores que ha incluido mucho en microbiología, porque a pesar de que las carreras que oferta la UAS, la microbiología es una de las que tiene más estudiantes, en comparación con otras carreras, microbiología tiene poco. Pero yo te digo, Starling, está la universidad difundiendo estas carreras tan pertinentes, tan necesarias, y lo ha demostrado el COVID, como tú me lo has dicho. O sea, el COVID no solamente se necesitan los médicos para curar a los enfermos, no solamente se necesitan las enfermeras para darle seguimiento a los tratamientos, no solamente se necesitan los bioanalistas para hacer los análisis, no solamente se necesitan los farmacéuticos, necesitan los microbiólogos. Y hoy tenemos esta, pero hace pocos años tuvimos otro SARS que también tuvo su impacto y o sea, en los últimos 20, 30 años hemos tenido varias crisis sanitarias que no han llegado al impacto de pandemia generalizada, pero sí de endemias, sin hablar de unas que tenemos aquí que son periódicas, como el dengue, como muchísimas. Entonces yo te digo, él está dando el sistema educativo a los estudiantes que están en bachillerato, la información, están los medios de comunicación difundiendo esta carrera. Porque cuánta gente de la que me están oyendo no saben que en la UAS existe una carrera que te permite ser microbiólogo. Bueno, eso es interesante, eso que usted dice, porque se puede decir que la carrera le está quedando grande a la UAS. O sea, esta carrera de microbiología es sumamente necesaria y el país no lo conoce. Cuando yo le digo a una gente que yo estudio microbiología, se quedan sorprendidos y dicen, ¿por y eso? ¿Y qué estudia eso? No saben ni siquiera la definición de la microbiología. En ese sentido, yo pienso que la coyuntura que está viviendo la universidad actualmente en el proceso electoral se hace necesario que los candidatos tomen esto en cuenta, de que se hagan divulgaciones de la carrera de ciencia, principalmente microbiología y biología, en todos los centros de bachiller, puesto que esto puede potenciar al desarrollo nacional del país, porque yo le voy a decir algo a usted, para que un país se desarrolle, o sea, logre su objetivo de nación, debe obligatoriamente auxiliarse de las ciencias básicas y la microbiología es una parte de esta. Por ejemplo, actualmente en República Dominicana ni siquiera se secuenció el genoma de SARS-CoV-2. Perdón, Latinoamericana no, en República Dominicana no se secuenció el genoma de SARS-COV-2. Sin embargo, ¿Cómo dice que no se secuenció? ¿Qué tú quieres decir? secuenciar es como codificar el ADN, en este caso del virus, del SARS-CoV-2, viene siendo el ARN, y saber cuáles genes tienen, diríamos que más virulencia, o cuáles genes pueden provocar, pueden ser más transmisibles.
O incluso, tú sabes que también, por ejemplo, vamos a suponer, en el caso del COVID-19, yo recuerdo cómo en República Dominicana el grupo sanguíneo que es más prevaleciente es el A positivo. Y resulta que estudios no dominicanos, pero sí internacionales, demostraban que en esa primera etapa en que se estaba tratando de indagar y de saber, que eran más factibles de padecerlo y de tener consecuencias letales las personas que tenían grupo sanguíneo A positivo que las que tenían negativo, que las que tenían AB o B o negativo, en fin. Y eso es importante porque nosotros Claro. tenemos una predominancia en República Dominicana Claro que de sí. A positivo, a diferencia de Haití. Quizás eso explicó que en Haití realmente, aun cuando llegó y a pesar de su precariedad, de la precariedad de su sistema sanitario, no tuvo ese impacto en vidas humanas que tuvo República Dominicana. Mire ese hecho. Exacto. Entonces, eso lo Eso estudia un demuestra. microbiólogo, ¿no? Exactamente, claro. Porque o sea, para tú, para tú desarrollar una nación, tú tienes que tener obligatoriamente gente vinculado en todos los sectores. Y la ciencia básica es vital. Por ejemplo, un ejemplo palpable es la vacuna que desarrolló en Cuba. Cuba es un país que económicamente está, diríamos que muerto, en comparación con No diga República Dominicana. muerto, pero tiene... En comparación con República Dominicana, porque aquí tenemos toda la accesibilidad de, digamos, procesos tecnológicos y herramientas tecnológicas y, digamos, económicos mayor que Cuba. Pero ¿qué sucede? Cuba tiene 3 vacunas. ¿Cuántas tiene República Dominicana? Ninguna. El laboratorio de virología más extraordinario y más equipado lo tiene Cuba. ¿República Dominicana tiene algún laboratorio de virología? De virología. De virología. Es una pregunta que yo me he hecho. Y yo digo incluso, yo digo, aquí, Y lo pudiese tener, habidas cuenta que tenemos desde el 2004, han comenzado, imagino que comenzarían a egresar los primeros en el 2008, 2009, 2010. Hemos tenido egresados microbiólogos. ¿Lo pudiera tener un centro claro, de virología? claro, yo conozco ya profesionales, ¿cierto? Que incluso imparten algunas clases en la universidad que están en curso en doctorado y algunos tienen hasta doctorado. Yo conozco actualmente que fue uno de los primeros egresados de la universidad, quien él, diría en pocas palabras, que es el mentor de la carrera entera, el profesor Julián Ariel, y él está desarrollando un doctorado de ecología microbiana. Un doctorado en Ecología microbiana y mineralización. microbiana. Entonces, ¿qué ¿Tú sucede? puedes explicar qué es la microbiología microbiana? Claro, la ecología microbiana, Ecología. ajá, es la ciencia, diríamos que una subdisciplina de la microbiología que se encarga de estudiar la biodiversidad que existe entre los microorganismos, sea tanto virus como bacterias o arqueas, que otro dominio aparte. Que son los que se desarrollan en sistemas con oxígeno y sin oxígeno. Exacto, sistema anaeróbico o sistema donde hay Aeróbico. oxígeno, exacto. Pero también tiene una particularidad de que los ecólogos microbianos también estudian la diversidad microbiana en el contexto extremo. Por ejemplo, el río de Salinas es un río sumamente salado. Ahí podemos encontrar una característica de unos microorganismos especiales que los ecólogos pueden utilizar, aislar esos microorganismos y las enzimas, ¿verdad? Luego ellos la aíslan y las enzimas la pueden utilizar, revender económicamente a la industria para fines biotecnológicos. Bien, señores, vamos a seguir hablando con Starling Villar. Starling es un estudiante de ciencias microbiológicas. Es ayudante de investigación. Es uno de los cargos que se le dan a los estudiantes muy estudiosos, definitivamente. Y que pues colaboran con los proyectos de investigación de sus escuelas. Y en el caso de él, pues no está
presentando qué es la microbiología y por qué se debe el Estado, la universidad y el sistema educativo dominicano presentar en las escuelas. Cuando hablo de las escuelas me refiero en los liceos, pues estas carreras para que podamos tener pues personas que estudien las mismas y que colaboren con el desarrollo investigativo y con el desarrollo de las ciencias en el país. Pero él va a seguir hablando de esto precisamente en el segundo segmento de Página Abierta con la Educación. Starling, entonces, definitivamente, en las escuelas, entonces yo me pregunto, si en las escuelas no era conocido, ¿cómo tú cuando llegas a la UAS te inscribes en microbiología? Si tú vienes con eso desde el bachillerato, ¿o fue en la UAS que tú conociste esta carrera? Bueno, en realidad yo conocí a fines de la microbiología en un curso que realicé. ¿Qué sucede? Diríamos que los maestros, ¿cierto? De ese curso que yo realicé eran venezolanos. Y en Venezuela la microbiología está muy desarrollada. O sea, tú hiciste un curso extracurricular, Exactamente. Siendo bachiller. siendo bachiller. ¿Y qué curso era ese? Era un curso de introducción al laboratorio clínico. Okay. Ahí, cuando me hablan un poco de la microbiología, me dirían en pocas palabras, me enamoro porque me gusta mucho la investigación y como usted sabrá, el que estudia microbiología no puede ver los microorganismos, o sea, tú estás investigando continuamente porque tú solamente lo puedes ver bajo un microscopio. ¿Qué sucede? Cuando yo hago el curso, realizo el curso, que voy a vincularme a la universidad, me entero de que esta clase, llamada licenciatura en microbiología, se está desarrollando. Y que al estar desarrollándose, diríamos como una carrera nueva, tiene un campo laboral, diríamos que todavía virgen, que no ha explotado. Y diríamos que la misma realidad social dominicana te hace vincularte a algunas carreras que son virgen, pero que también tú tengas algún interés por esa carrera. O sea, cuando tú dices que son virgen, tú quieres decir primero que no son explotadas y en consecuencia que hay un campo de trabajo importante. Significa esto que el que sale de microbiología, a menos que no le guste, a menos que tiene un trabajo prácticamente asegurado. Sí. ¿Y en qué áreas tendría un microbiólogo el campo asegurado? ¿En el campo de la farmacia? ¿En qué área? Bueno, eso es sumamente, diríamos que es sumamente grande, abierto. Los microbiólogos pueden trabajar, yo diría que prácticamente en cualquier parte. Porque que desde lo clínico, que es lo que más se conoce, nosotros podemos vincularnos hasta lo industrial en el área farmacéutica. También podemos trabajar en el área de alimentos, en el área de turismo. O sea, que en el área de alimentos, porque los alimentos que se contaminan, que se dañan, que no sé qué, todo eso tiene que ver con la microbiología. Con la microbiología. También podemos trabajar en investigaciones genómicas, también en lo que es el control de calidad, el monitoreo medioambiental, también en bioremediación, que es, ¿Qué hace la bioremediación? es un mecanismo que se utiliza precisamente con los microorganismos, mayormente, se utiliza para eliminar los contaminantes metálicos que ocurren en los suelos y en el agua. Entonces, es un campo sumamente interesante que República Dominicana Por está un poco ejemplo, rezagado. siempre se ha dicho que las personas que viven muy cerca de sitios donde se reciclan baterías, por ejemplo, pues tienen contaminación por plomo, porque ese líquido que se bota de las baterías, pues normalmente pues se bota y pasa a la tierra y de la tierra pues se expande. ¿Es eso lo que tú quieres decir? Sí, puede ser de plomo y también, por ejemplo, hay algunas Entonces, mineras que explotan, digamos, como la Barrigol. Esas empresas que extraen metales, hierro, ¿verdad? Tienen un desecho en la cual esos desechos en última instancia se vincula al río y
esos desechos, elimina la biodiversidad. Si la gente cree que si se vincula al río solamente lo hace a través de que caiga directamente al agua, no. No, Al no, caer a la tierra resulta que existen en el subsuelo, exacto. existen o sea, las venitas pequeñitas de agua Sí, que son las correcto. que van a nutrir los ríos. Exactamente. Entonces ahí los microorganismos tienen un papel fundamental porque hay algunos que se consumen ese tipo de metales que son tóxicos para el humano, pero para ellos son necesarios para su reproducción. Entonces diríamos que viene siendo un ciclo normal, porque ellos lo utilizan para alimentarse, pero a nosotros no nos están haciendo daño ya en ese aspecto. Yo te quiero preguntar, si la carrera mantiene desde el 2004, estamos hablando de unos 17 años. Sin embargo, yo recuerdo el Instituto de Microbiología, mira, de que yo hace muchos años que eso existe, microbiólogos investigadores, pues la UAS tiene hasta muchísimos pensionados que están investigando, ya por los 30 años. Entonces, ¿quiénes impartían microbiología en la UAS si no había microbiólogos? Eso es lo interesante porque yo y algunos compañeros de allá mismo de la carrera, que a veces nos sentamos a debatir y ese tipo de cosas, como que coincidimos en que la microbiología es una carrera, diríamos, como un nómada, porque es que la microbiología está buscando información allí de los médicos, de los bioanalistas, de los, de los biólogos, ¿entiendes? O Entonces sea que eran, los primeros profesores de microbiología de la carrera, me imagino que también buscaron algunos extranjeros, porque la UAS hace eso. A veces, por ejemplo, en el caso de física, recuerdo al profesor Rate, un argentino, que trajeron. Entonces yo te pregunto, ¿también se nutrió quizás de algunos profesores extranjeros para fortalecer esta carrera? eh, ¿O realmente lo hizo a partir de diferentes, de egresados de diferentes carreras que se habían centrado su formación post universitaria en el área de la microbiología? exacto, de eso es que se ha Se basado mayor, nutrió, se nutrió. de personas que han hecho el post en relación a la microbiología, pero lamentablemente no han tenido esa oportunidad de, diríamos, que tener esa experiencia así de un profesional de otro país que imparta carreras así per se en nuestro contexto. E incluso actualmente hay una pequeña crisis, diríamos, allá en la carrera con los estudiantes. Y es que hay algunos problemas con algunos profesores en la cual se necesitan maestros allá. Y esa es una buena alternativa. De que si aquí en República Dominicana no tenemos la persona intelectual para darnos una asignatura determinada, que se traigan personas de fuera. Porque eso siempre se ha hecho. Claro, siempre se ha hecho y sobre todo en carreras novedosas, en carreras que no existían en el país. No es casual que en el área de artes y esto pues haya muchos cubanos o rusos Sí, o extranjeros. incluso yo conozco, en ese mismo orden, yo conozco una española, que ella pertenece al cuerpo profesoral y es parte de la escuela de geografía. Y ella fue Exacto. No, yo traída con conozco a eso. un francés que también es parte de la escuela de geografía. Ah, sí, ellos frecuentan eso. Yo quiero que vamos a situarnos en tu facultad, la facultad de ciencias. Ustedes tienen la carrera, dijimos, geografía, biología, química. ¿Piensas tú que existen centros de investigación en todas estas carreras y que realmente los egresados de las mismas están saliendo con la formación teórica práctica que se necesita para ser un egresado de gran calidad? Eh, Yo sé que es duro criticar, pero a veces hay que hacerlo, ¿eh? no, sí, así en realidad, sí, así que se desarrollan los procesos. Pero sí, yo pienso que, bueno, yo, aparte del instituto
participo, ¿verdad? En el Instituto de Microbiología y Parasitología, yo he tenido la oportunidad de vincularme a este otro instituto, dirían que somos amigos, como se pertenece a la misma facultad, por ejemplo, en biología, yo he conocido... Hay un instituto de biología Sí, y un instituto de biología marina, que sería CIVIMA. exacto. El otro es el Hay de institutos biología, se llama Instituto de Investigaciones Biológicas Zoológicas, el IBIT. Ok. Lo dirige la profesora Rubataldo, muy buena. No he visto, o sea, ellos hay, pero he visto pocos profesores como esa señora. Sorprendente. Dedicada exclusivamente A la, a su centro. a la investigación, a los estudiantes, lo incentiva. A mí fue uno de los que ella me incentivó. Actualmente yo Aunque tú lancé. no eras de su centro de investigación, ella te Exacto. motivó. Incluso inscribí un artículo que yo recientemente lancé. Ella siempre me ha incentivado a que escriba continuamente y que siga para adelante, que la microbiología tiene todavía un campo. Muy vasto. Señores, Starling es también dirigente estudiantil. Y mucha gente, pues, no sabe lo que es la dirigencia estudiantil, pero políticos realmente consumados en el país, que han llegado incluso a posiciones como presidencia de la República, con lo cual usted podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, no importa, pero que definitivamente labraron un camino hacia la política, lo hicieron ingresando en un grupo estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí tenemos al mismo Leonel Fernández, al mismo Danilo Medina, por decir nombres, que fueron del PLD, a Rafael Alburquerque, a Tuey de Camps, otros. Luego de ser dirigente estudiantil, entraron en el mundo de sus carreras y se convirtieron en lumbreras. Tú tienes ahí un José Joaquín Pérez, un Bernardo de Filló, un Cayetano Rodríguez del Prado. Pero él, pues, va a hablarme de los grupos estudiantiles y de su grupo estudiantil particular, el FEFLAS, en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación. Tú sabes que mucha gente entiende, Starling, que los dirigentes estudiantiles son unos vagos, una gente que van a la UAS a perder tiempo, una gente que van a durar 10 años en una carrera, una gente que no van a estudiar, cuando realmente usted puede estar en acuerdo con Leonel, en acuerdo o en desacuerdo. Pero definitivamente, a través de su discurso, a través de su manejo, tú te das cuenta que no fue un mal estudiante. Que llegó a tener una formación, y así te puedo decir de muchísima gente que fue dirigente estudiantil. Bueno, está el caso de Amin Abel Hasbun, señores, que termina la carrera con un índice académico en ingeniería de summa cum laude. Entonces, tú puedes ser un dirigente estudiantil en la universidad y ser un excelente estudiante y cumplir con tu carga académica. Y además, ser dirigente estudiantil. ¿Qué te hace a ti ingresar en un grupo estudiantil? A mí me hace ingresar a un grupo estudiantil una persona, un amigo mío. Se llama Robinson Guerrero. El muchacho, él es de trabajo social, pero se puede decir que es cientista. Es una persona muy amante de la ciencia. Cuando yo me vinculo en alguna lucha sociales, porque me proyecten alguna materia, conozco a Robinson. O sea, tú entras por algo particular, una materia para ti, pero luego te das cuenta que puedes trabajar por todos. Exactamente. Cuando veo como que dice que me introduzco, bueno, él me dice algunas de las ideologías que tiene el FEFLA, dígase que es un grupo estudiantil abierto, democrático, no discrimina a nadie. O sea, que tú no tienes que pertenecer al PCT para claro ser del FEFLA. Yo digo el PCT, el Partido Comunista del Trabajo, porque mucha de la gente que son del FEFLA son del PCT. Sí, cierto. Pero no tienes que ser. No, no necesariamente. Tú puedes ser, diríamos que, un defensor de la nación y fácilmente tú, como quien dice, tienes similitud con lo que practica el FEFLA y entonces ahí te va vinculando poco a poco. Que eso fue en realidad lo que pasó en mí. O sea,
Yo siempre he tenido, como quien dice, un ideales en la cual siempre voy en defensa, digamos, del menos desposeído. Y se puede decir, como el estudiantado siempre es uno de los menos desposeídos en el contexto universitario, De se puede los decir, más desposeídos. se puede decir allá mismo defensor de los estudiantes. Entonces siento como mucha similitud con el FEFLA. Luego cuando voy estudiando un poco de la historia del FEFLA, de quiénes lo fundaron, quiénes... Frente Estudiantil Flavio Suero es su Exacto, nombre, en honor a Fabio Suero, una víctima de la lucha de los estudiantes por obtener, bueno, el pues medio millón. el medio millón. Sí, algo sorprendente. Entonces, cuando investigo un poco de la historia, veo también que figuras muy, digamos que destacadas en el país participaron en el mismo, como Amin Abel y también Maximiliano Gómez Moreno. Eso como que dice me vincula más, hace como un laxo conmigo. Ahí luego voy estudiando su estructura, me voy vinculando a las luchas sociales. Veo que en el FEFRA también se llegó a lograr lo que es la eliminación de las asignaturas en rojo, que antes cuando tú te graduabas, las asignaturas que los estudiantes quemaban, eso se reflejaba. Entonces eso No, era, todavía se refleja en el índice, pero no te la ponen. O sea, hay que decir, yo como parte de la UAS lo puedo decir, o sea, sí, normalmente cuando un estudiante no aprueba una materia en una universidad privada, esto repercute en tu índice, pero no te ponen en tu récord de nota esa materia reprobada. No te exacto, ponen, por ejemplo, vamos a suponer que fuera microbiología la materia, no te ponen microbiología 30, exacto, microbiología 40, sino que sencillamente ese 40 se va a impactarte en tu índice académico porque te lo va a bajar, claro, por ende. pero no va a salir esa materia reprobada. Pero también ustedes lograron, ¿tú sabes qué? Que, por ejemplo, no salieran 17 10, sino que hubiera una nota mínima que creo que es 40. Sí, Creo que es 40. 40, porque si a ti de repente te ponían un 17, No, eso era eso el índice, es el índice eso era académico un problema. te va a bajar de una manera tal, entonces es imposible poner una nota inferior a un número específico que creo que es 40 puntos y además que no salga en tu índice porque el estudiante de la UAS iba en desventaja con respecto al estudiante de la universidad privada que tenía esa Exacto. conquista y en la UAS no existía. Entonces eso es una lucha de ustedes. Sí, esos son una lucha de la que, digamos que más se han divulgado, porque el FEFLA también lo que en ciencia, en ingeniería, digamos la parte interna de las asociaciones, ha logrado muchas victorias, como por ejemplo que se le proyecte un verano a un estudiante, que se le imparte una asignatura especial, y son, diríamos que muchos factores que ha influenciado al que el FEFLA actualmente, diríamos en la comunidad universitaria, muchos profesores lo respeten ya desde otro punto de vista, no como algunos otros grupos que están un poco, diríamos que un poco desmetizados, o sea, un poco Yo voy a discriminados. aprovechar que tú pues estás hablando de tu grupo estudiantil para hacer un homenaje a una pasada dirigente del FEFLAS. Realmente con muchísima tristeza y pena tuve que ver pues que a final del año 2021 y a principios de 2022 la enfermedad y muerte de una chica que creo que todos los asdianos que hicimos vida en el marco de la docencia, en el marco de la vida de la UAS, y me refiero a Maggie. Sí, Rosa Silverio. Rosa Silverio fue wow, una dirigente del FEFLAS muy destacada. que yo la conocí como dirigente del FEFLAS, organizadora de Muy, los carnavales
El sí, FEFLA eso, fue el grupo estudiantil eso que es llevó el carnaval. carnaval a la UAS, o sea, así como las expresiones carnavalescas de Cabral, de Montecristi, de Cotuí, o sea, que fueran incito a la academia y pues desfilaran y los estudiantes conocieran esa expresión cultural nuestra, que es el carnaval, pero además fue representante de su facultad ante el consejo directivo de la facultad. Tengo que decir que los estudiantes, los dirigentes universitarios de los grupos estudiantiles, pues no solamente se involucran en las reivindicaciones sociales y en el compromiso de los estudiantes con las causas del país, sino que también son parte de la actividad académica, de la discusión de los problemas académicos de la universidad. En el caso particular de Maggie, pues también lo hizo y como muy buena estudiante y como muy buena guastiana, se convirtió en parte de su equipo administrativo y de su equipo docente. Fue directora de protocolo de la UAS, se especializó en protocolo en España, pero desgraciadamente tiene una salud frágil y contrajo COVID y esto pues le produjo una muerte cerebral que se materializó en horas, en pocos días, en una muerte física. Quiero a través de ti, que eres de su grupo estudiantil, pues rendir homenaje a esta chica que brindó a la UAS muchísimo, y con ella, señores, a Wander Gomera, Así es, a wow. Pastor de la Rosa y a tanta gente, a los hermanos Francis y su hermano que fueron miembros de ese consejo universitario que yo fui parte, pues a Santiago Castro Ventura, Ay, ay, ay. y a muchos dirigentes de ese grupo estudiantil que han aportado a la UAS y que algunos de ellos son hoy parte de su cuerpo docente. Pues nada, Gracias. que haya muchos FEFLAs y muchas banderas Gracias. azules celestes de por vida.